análisis biomecánico, que es en LinkedIn. Entonces, para que ahí estaremos publicando igual la otra serie de webinars que tenemos, para que se conecten y estemos en sintonía todos. Pues bienvenida, Clau. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Claudia Fernanda es ingeniería en mecatrónica y actualmente está estudiando el doctorado en ciencias de la ingeniería y cuenta ya con más de 8 años de experiencia en análisis biomecánico. Entonces, pues adelante, Clau, cuando gustes iniciar. Sí, hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad me hace muy feliz estar aquí con todos ustedes. Gracias a todo el equipo de Vicon de Latinoamérica por pues incluirme. Y bueno, vamos rápido. Me llamo Claudia Romero, estoy actualmente estudiando el doctorado. Tienen mi correo ahí por si quieren contactarme de alguna forma. Y hoy les voy a platicar un poco sobre captura de movimiento, más que nada las bases, el cómo hacer una captura de movimiento con personas, qué es lo que tenemos que hacer antes, qué es lo que tenemos que tener preparado y pensado. Así que creo que no estoy compartiendo mi pantalla todavía, espérenme tantito. Ok, todavía no. Espérame tantito. Listo, ustedes díganme si ya la pueden ver. Sí. Súper. Entonces, como les decía, ahí tienen mi correo y hoy vamos a platicar sobre captura de movimiento. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo que vamos a necesitar ver antes? Como pensar, planear, qué es lo que se tiene que hacer durante. Y solo voy a mencionar un poquito sobre cuáles serían como los procesos de procesamiento, pero eso ya más a detalle se va a tomar en cuenta en otros webinars. Bueno, voy a hablar un poquito sobre mí primero. Yo hice la licenciatura en ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey. Desde ahí yo ya tenía como esta idea de que yo quería estudiar algo, pero la verdad todavía no lo tenía muy como concretada la idea, por así decirlo. Es algo que me parece como un recuerdo gracioso cuando yo estaba intentando entrar a la licenciatura, que estaba al final de preparatoria y estaba viendo qué era lo que iba a estudiar, muchas personas me preguntaban como de, bueno, ¿qué es lo que te interesa? Y yo decía con estas palabras, estudiar el movimiento. Pero, pues, no tuve la fortuna de estar en una comunidad que me supiera como apuntar directamente, entonces todos me veían con cara de, bueno, ¿y esta qué quiere? O sea, no entendemos qué quiere, y entonces me intentaban llevar hacia, pues, hacia lo que ellos entendían, ¿no? Me llegué a acercar a varias ingenierías, como mecatrónica, mecánica, me acerqué incluso a animación y arte digital, que es otra carrera también del TEC, por ejemplo, y pues todos me apuntaban, pues quieres estudiar movimiento, pues a lo mejor quieres robots, o quieres estudiar el movimiento, a lo mejor quieres hacer animación digital, ¿no? Pero bueno, eventualmente estudiando mecatrónica como que fui aprendiendo un poco sobre robots y que luego, perdón, se me olvidó el nombre, exoesqueletos, por ejemplo, y que luego pues se intenta que las tecnologías se adapten al humano. Entonces, creo que empecé a entrar por ahí al lado de biomecánica. Ahí fue cuando me empecé a acercar más. Pero no fue hasta un día de ocio que ya me había graduado de la licenciatura. Y entonces estaba pues nada más navegando por internet y encontré un laboratorio de biomecánica especializado o para hacer captura de movimiento, pero creado dentro de un gimnasio de gimnasia. Y yo dije, wow, ¿qué mundo es este? Yo quiero conocerlo. Resultó ser el gimnasio de gimnasia de Loughborough University, que es una universidad en Inglaterra. Y esta universidad está muy dedicada a estudios deportivos. Y lo que ellos implementaron en ese momento es que el gimnasio lo prepararon para que se pudiera hacer captura de movimiento súper rápido, así súper fácil. Y fue cuando conocí sobre la maestría en biomecánica deportiva y acto seguido, o sea, en menos de un año, yo ya estaba ahí estudiando la maestría en biomecánica deportiva. Y ahí fue cuando entré por fin al mundo que yo quería, que era biomecánica, que no sabía expresar cuando me estaba graduando de la preparatoria, pero pues llegué de alguna forma y sí, me pareció algo muy interesante.
Durante la maestría me surgió otro interés y fue estudiar cómo se mueve la columna vertebral. Y desde la maestría hasta ahorita que ya estoy estudiando el doctorado, he estado haciendo esa investigación. Me he estado metiendo mucho en qué es lo que pasa en la columna vertebral y así como rápidamente, normalmente cuando nosotros hacemos un estudio del movimiento de una persona, como son muchas articulaciones las que tenemos, pues intentamos simplificar lo que sería el cuerpo de la persona. Y tradicionalmente el torso se considera como un palito, como un segmento rígido. Pero para muchas cosas, como por ejemplo gimnasia, disciplinas que involucren mucha flexibilidad en la espalda, como lo son danzas, artes circenses, gimnasia, como ya lo había mencionado, pues tal vez ese palito no sea tan representativo. Entonces, actualmente en el doctorado yo me estoy enfocando en cómo medir con Vicon, con sistemas de captura ópticas, el movimiento de cada una de las vértebras, en estos ejercicios en donde, pues, el torso cambia mucho de posturas, ¿no? Entonces, eso es un poquito sobre mí. Pero ahora vámonos a cómo vamos a hacer una captura de movimiento, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Primero les quiero dar unos conceptos porque son como los conceptos que se necesitan tener muy a la mano, o sea, muy cerca de ti siempre para entender de qué me sirve una captura de movimiento, cuándo lo tengo que hacer y por qué lo haría y por qué no haría otra cosa. ¿Ok? Y también qué es lo que vamos a obtener. Uy, ahí espero que se alcance a leer más o menos. Pero ok, tenemos las variables de medición. De variables de medición, por ejemplo, tenemos lo que se llaman las trayectorias. Una trayectoria es un conjunto de coordenadas a lo largo de un tiempo, que cuando nosotros lo graficamos se podría ver como una línea. ¿A qué me refiero con coordenadas? Pues coordenadas es la posición X, Y y Z cuando estamos hablando de 3 dimensiones, pero podría ser X y Y únicamente cuando estamos hablando de 2 dimensiones. Entonces, si yo hago nada más una captura, como si fuera una foto, tendría las coordenadas, ¿no? X, Y, Z, por ejemplo, pero a eso no se le va a llamar trayectoria, sino hasta que empiece a grabarlo en el tiempo. Entonces, podríamos decir que una trayectoria es como el video del conjunto de coordenadas en el tiempo. Después de eso tenemos ángulos y los ángulos no son otra cosa más que la descripción de la posición de una línea con otra línea. Entonces, para poder calcular los ángulos, nosotros necesitamos un conjunto de vectores, es decir, al menos dos líneas que los les llamamos vectores, ¿ok? Porque estamos en un espacio. Después de eso tenemos el espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo, estamos hablando de que ya sea un área o un volumen en donde un objeto ya específico determinado va a poder tomar esa posición, ¿no? Si me muevo. Por ejemplo, si yo quiero conocer el área de trabajo de una persona, ese objeto sería la mano. Y entonces, hasta dónde puede tocar la mano y dónde puede alcanzar la mano, todo eso es un espacio de trabajo. Después también podemos tener esfuerzos, momentos o fuerzas. Y todo eso son, ya hablando de que un objeto, un cuerpo, por así decirlo, pues va a estar modificando esfuerzos, momentos o fuerzas y también va a tener la influencia de estos tres. ¿Ok? De todas estas, de estos cuatro conceptos que les estoy diciendo, Python como tal solamente va a grabar las trayectorias. Es lo que graba Python y es la información cruda que te arroja Vicon. Pero con esas trayectorias nosotros podemos generar ángulos, por ejemplo, porque con al menos 2 puntos puedo hacer una línea. Entonces, para tener un ángulo necesito mínimo 3 puntos para poder hacer 2 líneas y entonces sacar el ángulo entre esas 2 líneas. En un espacio de trabajo, por ejemplo, podría simplemente grabar un punto y con ese punto ver hacia dónde se está moviendo a lo largo del tiempo y entonces delimitar cuál es mi espacio de trabajo.
ya estamos hablando de áreas y nada más se está moviendo en un plano o en un volumen si se está moviendo en los 3 ejes. Y además, apoyándonos de otros sistemas que Vicon tiene esta facilidad de que se puede integrar con otras tecnologías, pues yo podría crear cuerpos y obtener su información inercial, o sea, fuerzas, momentos o esfuerzos. Obviamente voy a necesitar conocer, por ejemplo, la masa del objeto, pero para poder describir cómo se está moviendo este objeto, este cuerpo en el espacio, pues nosotros necesitamos un sistema de coordenadas, ¿no? Como un origen de donde se está aplicando o donde se está resumiendo ese cuerpo. Y con Python muy fácilmente puedo crear ese sistema de coordenadas, además de que puedo medir el movimiento, o sea, cómo se está moviendo, pero también obtener aceleraciones y velocidades, por ejemplo. Y entonces ya nada más tendría que juntarlo con información extra, como por ejemplo la masa o la fuerza que se estaría aplicando con otras integraciones que pueda hacer Python, porque ya está completamente listo para eso. Es algo muy cómodo. Luego, por ejemplo, tenemos la preparación, o sea, ¿qué tenemos que hacer antes del experimento? Antes siquiera de llamar a las personas, antes de ya tener el lugar establecido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para estar completamente listos para hacer una captura de movimiento? Bueno, primero que nada, tienes que conocer cuáles son tus variables de interés, es decir, cuál sería como el objetivo de tus pruebas, qué es lo que quieres lograr. Ya habíamos hablado, voy a regresarme tantito, que por ejemplo yo puedo tener trayectorias, es decir, yo puedo conocer el movimiento de un objeto, yo puedo tener ángulos, porque a lo mejor me interesa ver cómo se está moviendo algo, pero dentro de ángulos. Si nosotros estamos pensando específicamente en una persona, los ángulos siempre son muy importantes porque nuestras articulaciones se mueven con ángulos, o sea, es movimiento angular 100%. Entonces, tal vez yo quiero conocer cómo se está moviendo la rodilla, por ejemplo, qué tanto se está flexionando, ¿no? En una actividad en específico, como por ejemplo en una caminata, en un salto, en un aterrizaje, un espacio de trabajo, por ejemplo. También quisieras, esto se utiliza sobre todo mucho en estudios de ergonomía, qué tan fácil está al alcance algunos objetos o, por ejemplo, estudiar un espacio de trabajo, una mesa de trabajo en donde tus objetos, tus herramientas van a estar acomodadas en cierto orden o en un orden muy específico, pues ver si realmente la persona tiene acceso a ellas o si se va a estar chocando o si va a ser, sí va a tener acceso, pero a lo mejor va a ser un acceso incómodo porque involucra que la persona se esté levantando o se esté moviendo de su lugar porque no lo tiene tan a la mano, por ejemplo. O que yo quiero conocer más bien toda la dinámica que está pasando en un objeto, porque, por ejemplo, quiero conocer en un salto qué tanta fuerza recibe eh, la rodilla, qué tanta fuerza recibe internamente el tobillo, pues necesito hacerme esas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi estudio? Entonces, primero que nada, tengo que saber cuál es el objetivo de mi estudio, ¿ok? Ya que tengo cuál es el objetivo de mi estudio, me toca ir como que poniendo en un checklist las variables que realmente quiero obtener. Ya después vamos a ver si esas variables te sirven, o sea, las vas a capturar así como están, o a lo mejor vas a tener que hacer algunos cálculos, porque como yo les estaba diciendo, Python mide, o sea, los datos crudos de Python es las coordenadas, las trayectorias, pero de ahí nosotros podemos hacer una infinidad de cálculos y entonces puedo sacar muchas cosas. Después de eso nos vamos a ir al diseño. Y entonces en el diseño de experimento hay que ver cuál es hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, ya que sé cuáles son las variables de interés, entonces puedo empezar a pensar en cuáles son los marcadores que voy a utilizar. Y por marcadores me refiero a estas bolitas, estas esferitas que son reflectivas cuando son pasivas, pero también tenemos algunas opciones que son activas, que son con LEDs infrarrojos. Estos son los que va a ver Vicon. Realmente las cámaras estándar de Vicon no ven colores, sino ven el reflejo de la luz infrarroja.
Sí, Vicon tiene unas cámaras que ven colores y son de alta velocidad, pero realmente como que lo que más se utiliza en Vicon es nada más la parte reflectiva, bueno, no reflectiva, la parte de infrarrojo, en donde tú pones los puntitos, que es lo que vas a medir, que son las trayectorias que tú vas a obtener. Entonces, ya vamos a empezar a pensar en cuál va a ser, dónde voy a poner esos marcadores y por lo tanto, cuántos marcadores voy a tomar. En un experimento, siempre tienes que definir esa posición y cuál va a ser el número de marcadores, porque para todas tus personas tiene que ser exactamente lo mismo, el mismo número de marcadores y la misma posición de marcadores. Ahora, tenemos varias opciones. En animación, por ejemplo, se utiliza mucho el traje, como el que tenemos aquí, la primera imagen arriba. Ese es un traje en donde se le pone al actor y con velcro se le va pegando los marcadores, porque ya está específico para eso. Podríamos utilizar podríamos utilizar lo que les llaman clusters, como este que tenemos acá. Los clusters son ya como una base rígida con los marcadores puestos a una distancia ya muy específica, que es lo que tú querías, lo que a ti te va a servir, y entonces para todas las personas este clúster va a ir puesto en algún lugar, como por ejemplo en el muslo, en la parte alta del brazo, etcétera. O también podrías poner los marcadores directamente en la piel, como tenemos en la última imagen con el pie. Eh, Ahí tienes que, ya depende de las especificaciones de tu estudio. En biomecánica, cuando nosotros estamos haciendo biomecánica, sobre todo para la investigación, intentamos pegar los marcadores, ya sea directamente en la piel o utilizar clusters. Y casi nunca utilizamos un traje porque cuando nosotros estamos haciendo biomecánica queremos medir el movimiento del hueso casi siempre. Y entonces nos acercamos lo más que podemos a las estructuras óseas del cuerpo. Pero el tener piel, ¿no? Todo el tejido suave y luego una tela y luego el marcador nos está generando demasiado ruido. Entonces, por lo general, intentamos como juntarnos lo más posible o acercarnos lo más posible a las estructuras óseas. Después de que ya sabes dónde vas a poner tus marcadores y cuántos marcadores van a ser y cómo los vas a poner, necesitamos empezar a tomar las medidas de la persona que podría ser que te sirvan. De entrada, casi siempre se hace peso, estatura y edad. Y esto es porque como vamos a trabajar con personas, necesitamos describir la población. Y una de las formas de describir la población rápidamente es con edad, con estatura, peso y muchas veces con el índice de masa corporal. Pero el índice de masa corporal se puede sacar con peso y estatura sin ningún problema. O sea, así está la formulita. Después, en algunas situaciones, tal vez te interese conocer el largo de las piernas, el largo de los brazos, por ejemplo, porque tal vez esa información te sirve para hacer tus cálculos posteriormente, ya que tengas toda la información. También necesitamos definir cuál es la secuencia de los ejercicios, es decir, de todos tus ejercicios, cómo va si va a ser todos en la misma secuencia o si van a ser aleatorizados, por ejemplo. Esto depende mucho de tu intención con tu experimentación. A veces si quieres como la misma secuencia porque quieres controlar la fatiga, por ejemplo, pero a veces quieres que todo sea desorden, o sea, no desordenado, pero en un orden diferente para que no sea como un factor importante el orden de los ejercicios dentro de tu investigación. Pero bueno, eso también, se diseñan los ejercicios y también se diseña cuántas repeticiones se van a hacer, cuál va a ser la postura de inicio y la de final del participante, un montón de cosas alrededor de los ejercicios. También si necesitas alguna herramienta extra que te permita como ayuda, necesitas como intentar mantener todo en control también ahí. La frecuencia de captura. Claro que la frecuencia de captura es muy importante. Vicon nos permite hacer capturas de verdad, tenemos una amplias opciones en frecuencia de captura.
Si ustedes están interesados en impactos, en movimientos muy rápidos, la frecuencia tiene que ser más rápida. Eh, Me parece que las preguntas, perdón, las íbamos a dejar al final. Entonces te voy a anotar para que al rato te pregunte. Bueno, más bien me digas tu pregunta, perdóname. Entonces, sí, la frecuencia de captura, si ustedes están interesados como en, en impactos, pues lo importante es tener una frecuencia de captura alta. Si a lo mejor necesitas muchísima información, pero los movimientos van a ser lentos, pues irte un poquito más abajo y mantener una frecuencia de captura baja. En investigación con personas, el estándar es 120 Hz, más o menos, o sea, no hay algo así muy específico, pero la mayoría de las capturas que se hacen es a 120 Hz. eh, puede, ese es como el estándar, por así decirlo. Después de eso, vamos a hacer una prueba piloto. Es decir, nosotros en teoría ya diseñamos el experimento, ya sabemos qué es todo lo que se involucra en el experimento. Vamos a hacer una prueba piloto y se las recomiendo muchísimo porque en esta prueba piloto tú vas a poner a prueba tu plan y ahí vas a ver si necesitas ajustar algo, si a lo mejor la posición de los marcadores no es la adecuada, si necesitas quitar o poner ejercicios o mejorar algún ejercicio, si la frecuencia de captura no fue suficiente, por ejemplo, y estás perdiendo datos, hagan una prueba piloto para que entonces puedan refinar su experimento y les pueda funcionar muchísimo mejor después. Y durante la prueba de piloto, también les recomiendo mucho que las actividades las vayan cronometrando, o sea, cronometren toda la prueba piloto para que ustedes también tengan la idea de cuánto tiempo se van a durar en cada una de sus sesiones y cuánto tiempo le podrían dejar a la persona de descanso si es que necesita descanso. Como vamos a estar trabajando con personas que van a ser sus participantes, recuerden intentar como que poner un colchón de tiempo, es decir, si tu prueba duró 45 minutos, pues dile a la persona que vas a estar, o sea, que la necesitas tener una hora, por ejemplo, para que tengas 15 minutos de colchón, por si algo sale mal, no le quitas más tiempo de lo que ya tenía planeada la persona en venir y estar contigo, ¿no? Algo muy importante, siempre que vayan a hacer experimentación con personas, necesitan tener documentación hablando de qué es lo que van a hacer con ellos. Y esto se le conoce como el comité de ética. El comité de ética es muy importante cuando estemos haciendo experimentación con humanos porque la experimentación con humanos no, o sea, tenemos que tener cuidado de que, pues, no vayamos, uy, ¿qué pasó? Hola, hola. Hola, Caro, vamos a cambiar la presentación a las letras blancas, justamente Ah, porque no se sí, estaban visualizando muy bien. Pues ya la sí, tenemos no sé aquí. qué pasó, perdóname. No te preocupes, entonces está listo. Ok, súper, gracias. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Claro, en la documentación con comité de ética. Ok, entonces, cuando estamos haciendo una experimentación con humanos, de verdad es muy importante que estemos seguros de que vamos a priorizar que la persona esté bien, la seguridad de la persona, que la persona no vaya a pasar por riesgos innecesarios y que la experimentación realmente sea para un bien, o sea, que tenga como fin un bien para la humanidad y no nada más sea experimentar a personas porque sí. Y esto es porque pues hemos tenido episodios en la historia en donde se han hecho bastantes abusos en nombre de la ciencia, ¿no? En donde, claro, han habido investigaciones y resultados interesantes, pero a costa del bienestar de una persona. Entonces, se tiene que hacer un documento en donde tú pongas por qué vas a hacer la investigación, cuáles son los beneficios, cómo vas a mitigar los riesgos y todo esto se tiene que hacer con un comité de ética y estos son terceros que te van a checar la investigación y te van a dar como la luz verde para que puedas pasar a hacer tu investigación. Ya que ya si tenemos todo esto listo, pues pasamos a los últimos dos puntos que se pueden hacer
tanto en paralelo o los podrían cambiar, que es la búsqueda de participantes y la solicitud de espacio. Pues hasta ya la documentación de ética, una vez que tú tengas aprobado tu protocolo, se supone que tú ya hiciste todo el diseño del experimento y entonces ya sabes qué es lo que vas a hacer, ya sabes a quiénes vas a necesitar, entonces vas afuera a buscar a estos participantes que necesitas. ¿Me ayudan a cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Y hablando específicamente de los arreglos, del arreglo de marcadores, es decir, en dónde voy a poner los marcadores, realmente se pueden hacer de muchas formas. Vicon es completamente flexible en eso, pero Vicon desarrolló un arreglo de marcadores que se ha utilizado para muchas investigaciones porque es bastante estándar. Entonces tú lo puedes usar si no tienes como que mucha idea por dónde empezar. Creo que esta es la opción para que empieces. Este se llama el Plug-in Gate y fue desarrollado específicamente para marcha, es decir, para estudiar cómo caminan las personas. Aquí les pongo unos ejemplos. Esto lo pueden encontrar en la página de Vicon. Ahí les dejé el link, pero pueden poner en cualquier buscador Plugin Gate de Vicon y les va a arrojar imágenes. Y la verdad es que la documentación está muy bien explicado porque te van a dar imágenes en general, como estas dos, y luego te dan imágenes ya muy específicas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y dale clic tantito. Gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que tenemos las piernas en donde se ponen los marcadores, que son esas bolitas naranjitas que tenemos ahí. Y aparte la documentación de Vicon también te dice, te da el nombre del marcador, te dice qué significa ese marcador, pero también te va a explicar dónde se debería de poner, ¿no? Entonces ahí tenemos como una pequeña explicación de dónde ponemos el LPSI. Exacto. Ese que es el que se encuentra, bueno, en la imagen no se va a ver porque la imagen es del lado derecho, pero es el otro, es el de atrás. Ese, sí, exacto. Y ese marcador se utiliza mucho, es uno de la cadera que en inglés se referiría a Left Posterior Superior Iliac Spine, que justamente es lo que tenemos abajo. Exacto. Entonces, si ustedes tienen como, podemos pasar a la siguiente. Si ustedes tienen como, mira, ahí tenemos el right. Siguiente diapositiva, por favor. Así que si ustedes tienen como dudas de que es la primera vez que hacen una captura de movimiento y no saben por dónde empezar, pues tienen el plugin gate en donde fácilmente van a poder acomodar sus marcadores. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, imagínense que ya tenemos el diseño del experimento, ya tenemos la aprobación del comité de ética, ya tenemos todos nuestros participantes de que ya tenemos las sesiones agendadas con ellos. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que preparar un poquito el ambiente antes de que llegue la persona. Entonces, normalmente yo recomiendo mínimo media hora antes de que tú agendaste a tu participante para que tengas tiempo de preparar todo. Y durante esta preparación, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que acomodamos todo el equipo, es decir, vamos a sacar todo lo que necesitemos para la calibración del sistema. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Los marcadores que vamos a utilizar, por ejemplo, sacar el número de marcadores que vamos a utilizar, pero también ya tener como unos marcadores extra por si algo llegara a pasar, pues a lo mejor unos poquitos extra para ya tenerlos listos ahí. Si necesitamos algo con lo que va a interactuar la persona o algo extra, como por ejemplo mi báscula, mis cintas para medir a la persona, etcétera, pues nada más asegurarse de que todo esté. Después de eso, vamos a empezar a preparar el sistema Vicon. Y para preparar el sistema Vicon vamos a hacer un enmascarado de las cámaras. Esto es, a veces no podemos quitar los brillitos que tenemos, pero ahorita voy a poner como que más énfasis en eso. Y como no podemos quitar los brillitos que ven las cámaras, vamos a decirle que ahí no hay nada, por así decirlo. Vamos a calibrar el sistema para que todas las cámaras sepan las dimensiones y cuál va a ser el volumen de captura que nosotros vamos a utilizar. Vamos a definir el origen, es decir, cuál va a ser mi 0,0,0, ¿no? En X, Y, Z del laboratorio.
Y después de eso, pues ya vamos a sacar ahora sí los marcadores, ¿no? Y ya tenerlos como en la mesa listos para que para que se lo puedas poner a las personas. Vamos a revisar rápidamente que todo esté bien y entonces vas a esperar a el participante. Ya vas a estar completamente listo, entonces te sientas y esperas al participante. Podemos pasar a la siguiente. Aquí es donde les decía, les voy a explicar un poquito del enmascarado. ¿Y qué es el enmascarado? Cuando nosotros utilizamos Vicon, recuerden que Vicon es un sistema óptico en, en donde utiliza luz infrarroja. La mayoría de las cámaras tienen un aro de luz infrarroja. Entonces, la propia cámara emite luz infrarroja y solamente ver luz infrarroja. Entonces, para los marcadores reflectivos, rebota esa luz infrarroja en los marcadores reflectivos y eso es lo que va a ver la cámara. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que por más que tú buscas y buscas y buscas en tu espacio de trabajo, de repente aparecen algunos brillitos, algunas cosas que reflejan la luz infrarroja y entonces algunas cámaras las van a ver, pero otras cámaras no lo van a ver, porque a veces esos reflejos son ya sea por el piso, ya sea por alguna silla que tengas o incluso en el techo puede haber cuando luego hay como partes de aluminio, por ejemplo, en las lámparas o de la puerta, ¿no? Los picaportes, todo esto. Yo les recomiendo que intenten quitar todos esos brillitos, o sea, un laboratorio de captura de movimiento idealmente no tiene nada reflejante más que los marcadores que vas a utilizar, pero a veces es imposible quitarlos. Entonces, incluso también las cámaras se llegan a ver a sí mismas, dependiendo de cómo estén acomodadas, ¿no? Entonces, alguna cámara podría llegar a ver a la cámara que está del otro lado del ambiente y pues les digo, cada cámara tiene un aro de luz infrarroja, entonces se van a ver entre ellas. Así que si no podemos quitar esos brillitos físicamente, los vamos a quitar con el software. Y acá les estoy mostrando cómo se vería la vista de las cámaras, o sea, lo que ellas ven, que solamente vas a ver negro y puntitos blancos. Entonces, lo enmascarado, le estás diciendo que en esa parte no vas a considerar que hay un marcador. Exactamente, y como nos están ayudando ahí a mostrarnos en uno de los menús que se llama Tools, vamos a tener una sección en donde se llama Más cámaras. Entonces tú le das Start y empieza a enmascarar todo y ya le das Cancel. También tenemos unos controladores que tú puedes ir enmascarando manualmente si los llegaras a necesitar. Esos están arribita de donde tenemos la vista de las cámaras. Y aquí una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que este enmascarado es por cámara, ¿no? O sea, cada una de las cámaras va a tener un enmascarado diferente. La situación es que tú le estás diciendo al software que en ese píxel en específico la cámara va a estar ciega. Por lo tanto, no es recomendable tener muchas máscaras ni máscaras grandes. Por eso hay que hacer el esfuerzo de quitar esos brillos físicamente, ya sea tapando con una tela negra, por ejemplo, si tienen a lo mejor masking o algo así, encontrar los brillos y taparlos. También si pueden no tener como un piso reflejante, de que pongan algún piso más poroso para que no haya reflejos y ese tipo de situaciones, pues mucho mejor. Por eso es como la preparación a la hora de que ya les están poniendo el laboratorio, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Y ya que tenemos todas las máscaras, todas las cámaras enmascaradas, que ya no vean nada, ahora sí, quitando todos los marcadores y todo lo que me va a hacer un brillo, voy a empezar la calibración. En Vicon tenemos unas herramientas que les llaman varitas o wand, porque así se conoce en inglés, que ya te las va a dar Vicon. Esto ya lo vas a tener, que es, idealmente es una T, hay otras formas, pero casi siempre se utiliza esta, que es la T. Esta es la Active One, me parece que versión 2, en donde tú tienes ya la posición específica de los marcadores
Y entonces en el sistema tú nada más le vas a decir, voy a calibrar con esta, en las configuraciones tú lo cambias, ¿no? Con este modelo en específico, porque la distancia entre los marcadores va a cambiar dependiendo del modelo que te hayan proporcionado. Entonces, esta varita nos va a ayudar a que a cada una de las cámaras tú le vas a indicar cuál va a ser, o sea, cómo tiene que hacer los cálculos para que lo que esté midiendo sea representativo, o sea, sean las mismas unidades y no sean píxeles. Acuérdense que las cámaras ven en píxeles, entonces tiene que hacer esa relación entre píxeles y centímetros, milímetros, metros. Y también le estás indicando al sistema cómo están posicionadas todas las cámaras entre sí, para que entonces por medio de triangulación, que son bastantes cálculos que hace todo el sistema, a la hora de que tú estés en una posición, o sea, bueno, con unos marcadores en unas posiciones en específico, pues ya la cámara te pueda decir, ah, esto es tal posición, ¿no? 1,3,4 y no sea nada más un montón de píxeles que no entendemos. Entonces, en el menú de Tools, justo abajo de más cámaras, que es la opción 1, 2, 3, 4, la opción 4, tenemos la opción de calibrar cámaras. Así que le daríamos play ahí, start, y empezaríamos a mover la varita por todo el espacio de trabajo que vamos a utilizar. La verdad es que el sistema es muy amigable porque si se dan cuenta tenemos un triangulito en la esquina inferior derecha y ese triangulito se va a ir poniendo, se va cambiando de color hasta verde y cuando desaparece, o sea, verde es ya tengo muy buena lectura, pero ya que desaparezca significa que la cámara ya tiene suficientes lecturas para estar completamente calibrada. También dependiendo del modelo de Vicon que ustedes tienen de las cámaras, ahí les va indicando. Las nuevas, las Vantage me parece, tienen un pequeño display en donde te va apareciendo como un cronómetro y ya te va diciendo si ya terminó, si ya capturó suficientes lecturas de la WAND o si todavía le hacen falta. También el sistema te habla, eso es muy bueno. El sistema te dice como cuando ya termina de calibrar. Me gusta mucho y en el laboratorio lo tenemos luego como de juego porque cuando le das start, el sistema dice calibration started. Y cuando y entonces, pues ya te va diciendo como qué es lo que va a hacer. Y cuando termina, creo que es también como calibration finished o algo así. Y es muy padre porque te va hablando y te va diciendo qué es lo que necesitas hacer. A la hora de que tú veas que hagas la calibración, vas a ver que vas a empezar a pintar como arco iris. Y lo ideal es intentar hacer una esfera en donde va a ser tu espacio de trabajo, porque tú quieres que tu wand, tu varita, pase por todos los puntos de interés para que las cámaras sepan esa relación entre su píxel y cuánto mide en el mundo real. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y por último, tenemos que definir el origen de nuestro sistema. Y esto es para que Vicon sepa dónde es el 0,0, tú también sepas dónde es 0,0 y para que sepas hacia dónde es X, hacia dónde es Y y hacia dónde es Z. Todas las WANs ya tienen como predefinidos cómo van a utilizar sus direcciones para conseguir X, Y, Z y dónde va a ser el 0. En este caso específico, que es la Active WAN, versión 2 me parece, el 0,0 es en donde se juntan los dos ejes que tengo, ¿no? Donde se junta X y Y. Y X va a ser la parte más corta, Y va a ser la parte más larga y Z va a ser hacia arriba. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner esa WAND en tu espacio de trabajo, en el piso, en donde ese va a ser tu 0,0, lo dejas, intenta nivelarlo también para que pues tengas todos los ejes bien cuadraditos. Tiene ya también la Active WAND, de hecho en el punto número 6 tiene ahí la burbujita, el nivel de burbuja que te va a ayudar a saber si está bien nivelado. Y después en nuestro menú de tools, otra vez le ponemos en Set Volume Origin. Y ya, nada más le tienes que dar creo que 2 clics porque primero te dice Start, te pide que pongas la WAND y ya luego le das Start de nuevo. Y entonces ya tendrías tu sistema calibrado y con el origen definido. Podemos darle clic para el siguiente. Súper. Y esto es lo que deberías de ver, que ya tienes el piso, tienes también, ay, tantito antes, ajá, tienes tus cámaras,
Todas deberían de estar en verde. Cuando están en verde significa que están grabando y está todo bien. Y también tienes la dirección de tus ejes en la esquina inferior izquierda. Entonces, cuando tú veas el sistema así, significa que ya está calibrado y ya está completamente listo para que tú puedas empezar a hacer tus grabaciones. Ahora sí, podemos ir a la siguiente. Súper. Y después de eso, la primera vez que tú hagas una grabación para un proyecto en específico, tienes que decirle a Vicon en dónde vas a alojar todos tus datos, ¿no? Entonces, para Vicon, cuando tenemos dos circulitos, uno azul y uno amarillo, eso significa que es la base de datos. Nosotros lo manejamos como tener solo una base de datos en donde adentro vamos a tener varios proyectos. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. El proyecto en Vicon se especifica con un circulito verde. Todo esto lo seguimos haciendo dentro del software de Vicon. En mi caso muy específico, yo utilizo Nexus porque es el que está ambientado para biomecánica, pero existen otros como Tracker, me parece, Shogun, que son ya para otras disciplinas. También tenemos, bueno, dentro de los proyectos, en Nexus tenemos los participantes, porque pues en teoría es biomecánica, ¿no? Vamos a hacer experimentación con personas. Entonces, dentro de un proyecto en específico tenemos a cada uno de los participantes. En Vicon Nexus, tú ves a los participantes con este simbolito que es un círculo con una personita. No es una estrellita, es una personita que tiene los brazos así en T y sus piernitas un poquito separadas. Y después, dentro de cada una de las personas, de los participantes, nosotros vamos a tener sesiones diferentes. Algunas experimentaciones a lo mejor nada más involucran que la persona vaya una vez, pero podría ser que necesitemos que vaya varias veces con nosotros. Entonces, por eso tenemos varias sesiones. Y dentro de las sesiones, ahora sí tenemos nuestras grabaciones, que ahí tenemos el circulito azul con una camarita, en donde estas son los ejercicios. Yo les recomiendo que vayan grabando ejercicio por ejercicio y entonces para que tengan como todo separado, todas las grabaciones separadas. Y ahí es donde vamos a tener, no, sí está bien, sí puedes irte a la siguiente. Y ahí es donde vamos a tener cada una, digamos que ya nuestra grabación, ¿no? Donde van a estar los marcadores. Y ese video quería aprovechar para que lo vean. Así es como se ve cuando ustedes van a hacer una captura de movimiento. Eso es lo que va a ver Vicon, esos puntitos. En este caso en específico, nosotros estábamos haciendo una investigación, que voy a hablar un poquito más de eso después, en donde hicimos integración con plataformas de fuerza. Ya Vicon leía directamente las plataformas de fuerza. Estas plataformas de fuerza no son de Vicon, pero ya tiene la integración. Entonces tú conectas las plataformas de fuerza al sistema Vicon y en el mismo software ya tienes todo. Por eso se ven este rectángulo en amarillo y también se alcanzan a ver, hay dos flechitas en amarillo en donde irían los pies de la persona. Pero esa es la integración. Por eso Vicon es como muy flexible en ese sentido, que tú puedes hacer varios, eh, pues medir varias cosas y utilizar otras tecnologías para el bien de tu propósito, de tu experimentación. Pero bueno, imagínense que ya tenemos todo listo de lo que les estaba diciendo de calibrar el sistema, enmascarar las cámaras cuando lo necesitemos, setear el origen del sistema. Ya también tenemos todos nuestros archivos bien alocados, ya hicimos la carpeta de nuestro participante, ya hicimos la sesión a la que va a venir. Entonces vamos a esperar al participante y cuando venga el participante vamos a empezar con el experimento. Y esta es la parte pues bastante emocionante a la que todo el mundo le gusta porque es muy visual. Voy a insistir de nuevo. El experimentar con personas significa que tenemos que ser muy responsables y cuidadosos. Entonces, una vez que llegue una persona, tu participante, le vas a explicar de qué se trata el experimento, por más que ya le hayas explicado antes cuando le reclutaste. Le tienes que recordar, porque acuérdense que ahora todos tenemos tantas actividades en nuestras vidas que, pues, tu participante no es el primer interesado en tu experimentación y a lo mejor se le fueron algunas cosas, a lo mejor se lleva bien contigo y por eso aceptó ser parte de esta experimentación, pero recuérdale, o sea, recuérdale de qué se trata, dale como un pequeño resumen de por qué está él ahí, por qué lo invitaste y cuál es como la intención de la experimentación, ¿no? Hablando de lo que estábamos diciendo del comité de ética,
los comités de ética te van a pedir tener como un consentimiento informado en donde el participante acepta, tiene que firmar y aceptar que es parte de la investigación. Y también ese documento seguramente te va a decir que necesitas ahí también tener un pequeño resumen de el experimento y de la intención del experimento, en donde esa información se queda con el participante para que él la tenga en el momento que quiera. Como un pequeño disclaimer, los, todas las experimentaciones con humanos siempre tienen la salida libre. O sea, ¿a qué me refiero? A que el participante tiene derecho a salir de la investigación en el momento que quiera. Y si nosotros estamos haciendo investigación como investigadores, no podemos retener a la persona ni tampoco intentar convencerla. O sea, siempre le tienes que decir como dejarle la salida libre. Si se quiere ir, nada más te tiene que informar y lo que tienes que hacer es agradecerle y pues, no sé, si tiene los marcadores, por ejemplo, pues ya retirarlos, dar por terminada la experimentación. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos con eso porque estamos tratando con personas. Pero bueno, si todo va bien, la persona firma el consentimiento, lo que significa que si quiere ser parte de tu investigación, pues aquí les recomiendo empezar con la toma de datos y medidas. Habíamos dicho que para explicar a una población necesitamos mínimo de altura, peso y edad. Podrían necesitar otra información. Aquí también se recomienda hacer, por ejemplo, cualquier encuesta a la persona si quieres conocer su historial de lesiones, su historial a lo mejor de cuánto tiempo lleva practicando algún deporte, porque eso es importante para tu experimentación. Bueno, para cuando hagas el procesamiento de datos y el análisis, aquí hazlo. Después de eso, hay que empezar a poner los marcadores, ¿no? Y estos son, acuérdense, en donde ustedes hayan decidido. Yo no tengo todavía un ejemplo así, de los marcadores plugin gate, porque casi no lo he usado y yo les tengo aquí una fotito de uno muy específico que era para la espalda, por eso se ve así con tantos marcadores. Ahora, esa foto parecería que son foquitos, pero no son foquitos, solo son marcadores reflectivos. Esa foto se tomó con flash y por eso los marcadores se ven como que emiten luz, pero realmente no están emitiendo luz. Es la forma en la que los marcadores funcionan para que Vicon los pueda ver. Esto sería como con luz visible, pero pues pasa esto con luz infrarroja, que es lo que ven las cámaras. Ya que pusiste todos los marcadores, hay que contar los marcadores para que estemos seguros de que están todos. Lo puedes hacer de forma visual, pero yo les recomiendo que lo hagan en el software y por ahí creo que sí les tenía una imagen, pero la vamos a ver después. Todavía no es el slide. Porque el software ya tiene un lugar en donde tú puedes decirle, pues quiero ver cuántos marcadores son. Y eso también sirve porque llega a pasar, sobre todo cuando estás utilizando marcadores reflectivos, que se gastan y por alguna razón ya no están tan reflejantes y el sistema no es capaz de verlos. Entonces tienes que asegurarte de que el sistema sí está viendo todos los marcadores que se supone que debería de ver. Después de eso, yo les recomiendo hacer una captura estática siempre para que estén seguros, o sea, para que tengan al menos una referencia a la cual ir y ver cómo estaban puestos los marcadores, si a lo mejor uno estaba ligeramente desfasado en donde no debería de estar, pero siempre que sea como su captura de, de referencia. Las capturas estáticas normalmente se hacen en dos posturas, en una de las dos posturas que les voy a comentar. La que se ve en la imagen de arriba, que es parado con las piernas ligeramente separadas, más o menos a la altura de la cabeza, y las manos en diagonal, pero con las palmas de las manos hacia el frente, o en una postura T, que es la misma forma del cuerpo, lo único que cambia son los brazos que van a estar completamente horizontales. Ese es como los dos estándares que pueden utilizar. Después de ya realizar nuestra captura estática, unos 10 segundos, por ejemplo, está bien, no necesitan más. Procedemos a hacer la captura de los ejercicios y ahí ya son los ejercicios que ustedes habían diseñado y la cantidad de veces también. Les recomiendo capturar al menos 2 veces cada ejercicio por si algo llegara a pasar de que un marcador se cae, por ejemplo. Esto pasa mucho cuando hacemos ejercicios
en donde involucramos impacto o ejercicios cansados en donde la persona empieza a sudar mucho, pues los marcadores empiezan a caer. Entonces, si tienen la oportunidad, hagan 2 capturas de cada uno de los ejercicios solamente para estar completamente a salvos y tener redundancia. Es decir, si uno de los 2 no sirve, bueno, pues tienes el otro y entonces alguno de los 2 te va a servir y ya no perdiste esa captura, o al menos ese ejercicio. El sistema también te permite poner el nombre, y poner algunas observaciones, entonces ahí podrías poner el nombre del ejercicio, algo descriptivo, ¿no? Si va a saltar, pues le pones salto 1, salto 2, si va a correr, por ejemplo, le pones carrera, algo que les sirva a ustedes. Y también les recomiendo mucho que el inicio y el final de todas sus capturas sea con la persona en estático para que empieces a grabar, o sea, empieces a grabar primero y ya después se mueva la persona, otra vez intenta que regrese a esta posición de inicio y luego para la grabación. De esta forma no vas a perder ningún dato, o sea, en el momento que la persona se empiece a mover, tú ya estabas grabando, entonces tú ya vas a tener esos datos y no vas a perder nada del movimiento de la persona. Algo como más o menos parecido a cómo se hace en cine, que en el cine, pues, normalmente se empieza a grabar y los actores están sin moverse, el sonido de hecho, primero se empieza a grabar, después empieza a ver el sonido ambiental que necesites o cualquier sonido que se necesita, y ya después empieza el movimiento. Bueno, nosotros no estamos grabando sonido en este momento, ¿verdad? Pero primero que la cámara ya esté grabando y ya después que empiece el movimiento. Una vez que tú acabas, nada más revisa que hiciste todos los ejercicios que necesitabas, realizar. Por eso les recomiendo tener como un checklist para decir: "Esto ya lo hice, esto ya lo hice y esto ya lo hice". Entonces, les toca retirar los marcadores con cuidado y agradecer al participante por su tiempo, y les recomiendo de todos modos hacer un respaldo de sus capturas, es decir, pasar nada más copiar sus capturas a otro lugar. Y ya acabamos con un experimento, con una sesión de experimento. La verdad, solamente tienes que ser como cuidadoso porque es algo muy como esquemático, muy ajá, esquemático, muy ordenado, pero es muy fácil de hacer, no se necesita muchísima preparación, solo ser muy ordenado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ah, ahí el video, justo. Y, por ejemplo, ese video, estábamos haciendo un poquito de movimiento de espaldas con otro arreglo de marcadores, si se dan cuenta es diferente al que tenemos allá arriba. Pero, pues, ese era el momento donde estábamos pidiendo al participante que hiciera los ejercicios. Entonces, yo estaba viendo eso, mientras en Vicon, pues, estábamos viendo cómo se movían todos los marcadores. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Y este es la pantalla en donde tú podrías ver, o sea, dentro de Nexus, tú tienes una parte en tus gráficas en donde vas a contar cuántas trayectorias está viendo en ese momento Vicon, ¿no? Aquí nos está diciendo que estamos en 55 que era justamente el número de marcadores que nosotros necesitábamos. Entonces, les recomiendo hacer eso, les recomiendo, de hecho, una vez que terminen de hacer toda la preparación del sistema, es decir, cuando estás calibrando, cuando se te hace el origen, hacer un conteo de marcadores cuando se supone que no debería haber nada para que te asegures que esté en cero. Eso significaría que no está viendo ningún fantasma, ningún brillito por ahí. Y ya que tengas a la persona con los marcadores puestos, pues ya ponla en el ambiente de Vicon y verifica que el número que esté ahí sea el mismo que tú habías diseñado. Ahora sí, podemos ir a la siguiente. ¿Y qué tendríamos que hacer después de hacer la captura? Nosotros ahorita solo hablamos de captura, pero les voy a adelantar un poquito de qué se hace después. Después de hacer la captura, que fue de todo lo que expliqué ahorita, en donde llamas a la persona, hace los ejercicios y tú lo estás grabando con Vicon, pues después de eso tendríamos que hacer un etiquetado. Un etiquetado se refiere a cuando nombras a cada uno de los marcadores. Y esto es porque de entrada, pues el sistema solo te va a dar las posiciones, es decir, las trayectorias, pero tú le tienes que decir, ah, bueno, estas trayectorias son varios marcadores y se llaman de esta forma. Como lo vimos en las imágenes de Plugin Gate, ya cada uno tenía sus nombres, cada marcador tenía sus nombres. Y para este tipo de marcadores que ya están creados, que ya están diseñados, pues Vicon los puede reconocer fácilmente. Pero si ustedes de repente necesitan otro arreglo de marcadores porque se los exige su investigación, bueno, tú le puedes poner los nombres
a como a ti te acomode más para que sea representativo para tu investigación. Después de este etiquetado, si llegara a ver algunos huecos, le puedes dar clic, por favor. Tenemos que, al siguiente. Gracias. Tenemos que rellenar los huecos. A qué me refiero con huecos? Bueno, pues algunos movimientos a veces hacen que un marcador quede tapado y entonces las cámaras no los alcanzan a ver, ¿no? Pero entonces tenemos que hacer ya sea una interpolación o recrear los marcadores utilizando otros marcadores, algunos procesos matemáticos para que en esos huecos donde las cámaras no podían ver los marcadores, pues tú puedas recrear la información que te hizo falta. Aquí, por ejemplo, les puse una grafiquita en donde supongamos que la línea azul es lo que yo capturé de Bicon y entonces ahí tenemos 3 huecos, ¿no? Y tenemos 2 opciones, ya sea hacer una interpolación lineal, que es la línea verde, o luego la otra que es una spline, una interpolación cúbica, ¿no? Que es la línea roja. La verdad es que, bueno, ahí ya depende de cada investigación y de la habilidad de cada persona. Tenemos infinidad de procedimientos matemáticos que podemos usar acá, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta, que a veces tienes que rellenar huecos. También eso va a ser mucho de la naturaleza de la investigación, de los ejercicios que tú hiciste, y es algo que idealmente podrías identificar en la sesión de la prueba piloto que hiciste, ¿no? Como que ahí te das cuenta si en algún momento desaparecieron los marcadores o no, y si vas a necesitar hacerlo. Todo eso se puede hacer en Nexus, entonces, que es el software de Vicon. Entonces, pues ya tienes una gran parte avanzada. Después de eso, les recomiendo hacer un filtrado. Ahora sí le puedes dar clic al siguiente. Ah, bueno, esta era una imagen de teniendo como varios marcadores formando un cuerpo, pues cómo podrías hacer esa recreación de marcadores. Ahora sí podemos darle clic. Ajá. Y luego tendrías que hacer un filtrado y esto es porque pues estamos obteniendo información del mundo real. Entonces, pues hay un poquito de ruido, sobre todo también, pues las personas luego podemos tener un poquito de ruido ya sea por los latidos del corazón, por ejemplo, o porque cuando nos movemos, nuestro tejido suave vibra tantito, entonces, bueno, hay que remover eso porque realmente no lo queremos medir. Así que hay varias opciones. Les puse 2 que se llegan a utilizar mucho, la media movible o un filtro Butterworth, porque los filtros Butterworth de cuarto orden y casi siempre que corten a 5 Hz. Es algo que se utiliza mucho en biomecánica, sobre todo para el movimiento de todo el cuerpo humano. Pero bueno, ahí también tenemos infinidad de opción de qué es lo que se podría utilizar. Y si llegaste a utilizar algún otro sistema, algún otro sensor que no tenía integración directa con Vicon por alguna situación, pues tendrías que hacer el sincronizado fuera del ambiente de Vicon, ¿no? Por eso es mejor utilizar cualquier cosa, cualquier otro sistema que esté integrado con Vicon para que entonces tengas que te saltes esta parte de la sincronización, porque si lo grabas con Vicon, pues ya todo está sincronizado fácilmente. Y todo eso era para la preparación de las señales, para la preparación de tu información, ya que preparaste tu información y las trayectorias, ahora sí puedes pasar al análisis. Y ahora les quiero platicar rápido sobre un caso práctico, que es lo que yo he hecho ahorita en doctorado y cómo más o menos me ha funcionado hacer captura de movimiento o para qué lo estoy utilizando. Entonces podemos pasar a la siguiente. Súper. En palabras fáciles, mi objetivo es poder cuantificar el movimiento de las vértebras en ejercicios de flexión, que es cuando te doblas hacia adelante, y extensión, que es cuando te doblas hacia atrás, pero utilizando captura de movimiento. Aquí les puse una imagen de cómo se mueven las vértebras entre sí y esto lo quiero hacer porque quiero investigar qué tanto se está moviendo una vértebra como contra la otra, sobre todo cuando estamos pensando en personas que necesitan tener mucha flexibilidad en sus espaldas. Podemos pasar a la siguiente. Para ser un poquito más ordenado, yo hice un flujo de trabajo para la sesión, es decir, para el momento
de la experimentación. Y este me ayuda a mí a saber qué es lo que tengo que hacer una vez que tenga al participante. Entonces, al inicio de la sesión, le pido que lea una hoja de información que ya le tengo preparada y en ese momento me haga preguntas si es que necesita, yo le contesto las preguntas, me aseguro de que sepa de qué se trata y entonces ya me firma que sí está de acuerdo con que pues lo grabe y que su información se vaya a utilizar en alguna investigación y que pues podría estar publicando eso, ¿no? Después de eso yo aplicaba un cuestionario en donde estaba preguntándole a la persona en general su experiencia en el deporte. En la primera ronda estuvimos analizando porristas, porque, bueno, varios porristas suelen ser bastante flexibles de la espalda. Y también estaba como preguntándoles un poquito sobre sus lesiones, si habían tenido alguna lesión en la espalda, etcétera. Era muy importante para mí saber si en ese momento presentaban lesión específicamente en la columna, porque, pues, no estaba tomando en cuenta, o sea, no quería arriesgar a las personas en los ejercicios que íbamos a hacer, que no son difíciles, pero, pues, si presentaban alguna lesión o algún dolor, podría no ser apto para ellos. Entonces, pues, ahí le puse, ¿no? Si en ese momento sí tenían un dolor que no les permitía moverse o tenían una lesión bastante grave, pues, nos íbamos a el final de la sesión, y si no, podíamos continuar con el siguiente paso. Todavía no, ese es un poquito antes. Ajá, entonces, ahí realizaba una pose de cobra, que era más o menos otra prueba para ver si podía hacer el ejercicio sin nada de dolor, que era una postura en donde dejaba a la persona completamente acostada boca abajo y le pedía que levantara hombros, ¿no? Pero dejara la cadera abajo. Entonces, nuevamente, si ejecutaba ese ejercicio, pero le dolía mucho, pues nos íbamos al final de la sesión. Y si no, ahora sí pasábamos al siguiente punto, que era colocar los marcadores y los sensores, porque en esta vez yo hice una captura de marcadores, o sea, Vicon óptico con sensores inerciales. Entonces, bueno, como eran muchos marcadores y había que medir bien y sentir bien las vértebras y todo, ahí puse entre paréntesis más o menos cuánto me iba a tardar, que eran 25 minutos. Esto también tiene como un poquito de colchón, la verdad no tiene mucho, tiene como casi 5 minutos de colchón. Idealmente, si lo podía hacer rápido, pues eran 20 minutos y ya. Después de eso, yo pasaba a preguntarle si sentía alguna incomodidad o no. Se los recomiendo, o sea, les recomiendo siempre estarle preguntando o estar atentos del participante si se siente cómodo, intentar hacer el ambiente lo más cómodo posible. Cuando te ponen marcadores por primera vez, se siente como raro porque normalmente se pegan con cintas doble cara, entonces te sientes tieso aunque realmente no te evita el movimiento, pero solo es como tener algo en tu piel, entonces se siente como extraño. La verdad es que, yo prefiero ponerle los marcadores a la persona primero y después pedirle que caliente para que se vaya acostumbrando a la sensación de tener los marcadores y no sea como pues sí, para que la persona pueda acostumbrarse a la sensación y también, pues, ver que los marcadores estén puestos y que se vayan a quedar en su lugar. Entonces, pasábamos al calentamiento una vez que ya instrumentábamos a la persona. Después del calentamiento, ahora sí hacíamos las capturas de los ejercicios y de las posturas que habíamos elegido, contando la postura inicial, que era la estática. Y ya que habíamos terminado todos los ejercicios, pues retirábamos los sensores y los marcadores y ahora sí pasábamos al final de la sesión, que era cuando le agradecíamos al participante por haber participado con nosotros y ser parte de y ayudarnos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y más o menos este es en donde yo estaba poniendo los marcadores. Como yo me estaba enfocando en el movimiento de la columna vertebral, pues no pude utilizar el plugin gate porque el plugin gate no está especializado para eso. Pero les recuerdo, Vicon es muy flexible en ese sentido, o sea, tiene claro sus protocolos ya establecidos, pero si tú necesitas salirte de ahí, es muy fácil de hacerlo en Vicon. O sea, no necesitas, solo necesitas saber bien en dónde los vas a poner y por qué, y ya Python te deja hacerlo sin ningún problema. O sea, no hay nada de que tengas que programar o que tengas que bajar algo, o no, 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 Python ya está listo para eso. Entonces, yo fui poniendo los marcadores en cada una de las vértebras.
bueno, ahí están por colores. Tengo las cervicales arriba, que son las rojas, luego las verdes, que son las torácicas, más unos de apoyo, que son los laterales, las lumbares, que son las azules, más los laterales, y luego en el sacro, que es nada más el que está justo abajo del azul, ¿no? El que está en medio. Podemos darle clic para la siguiente. Eh, y darle clic para que se eso. Este es un pequeño videíto de cómo yo estaba poniendo las vértebras, perdón, los marcadores en las vértebras. Cada marcador, en mi caso, yo diseñé mi arreglo de marcadores para que fuera puesto en la apófisis espinosa de las vértebras, que es, digamos que el huesito que se siente que es, en la espalda, ¿no? Esa como pequeña protuberancia del hueso que se alcanza a sentir. Y bueno, como yo estaba poniendo bastantes marcadores en la espalda, porque sí se ven muchos, lo que hacía es que utilicé un marcador hipoalergénico especializado para la piel, que no es otra cosa más que, ay, ¿ya no se ve el video? No. Porque por ahí sí se veía cuando estaba poniendo los marcadores. Bueno, espero que se vea. Entonces, este marcador especializado no es nada más que un delineador de ojos. Y decidí utilizar un delineador de ojos porque me ayudaba a poner como el puntito en donde tenía que ir el marcador y estaba como completamente segura de que casi nadie iba a tener, iba a ser alérgico al delineador de ojos, pues se supone que está creado para ser delicado con la piel y que también fuera fácilmente retirable y que no se le quedara a la persona, ¿no? Ahí por mucho tiempo. Entonces, bueno, sí, yo creo que no se va a ver el video completo. Pero bueno, esto es lo que hacía, iba cambiando, iba poniendo los marcadores, el puntito, y ya después pegaba los marcadores y más o menos quedó así, en donde tenía ya todos los marcadores puestos. Ahí nada más puse con unos rectangulitos encima de la foto, en donde iba a poner los sensores, porque todavía no tenía los sensores. Esto es imágenes de mi prueba piloto, era donde yo estaba como viendo cuánto tiempo me iba a tardar, en donde sí tenía que poner las cosas, en donde no tenía que poner las cosas, etcétera. Podemos pasar a la siguiente. Y finalmente, este es más o menos una representación de los ejercicios que tengo, que hice. Fueron varios en general. Em, Aquí tengo también un videito de la persona cómo se estaba moviendo. Si se dan cuenta, los marcadores están brillando mucho. También quería que vieran esto. Esta, en teoría, es una captura no muy agradable porque cada vez que un marcador se apaga y se prende, por así decirlo, o sea, que se ve y que no se ve, son huecos que van a aparecer a la hora de mi análisis. Entonces, este es un mal ejemplo de una captura. Así no se debería ver. Idealmente, como si se dan cuenta, o sea, si más o menos se alcanza a ver cómo se está moviendo la persona. No es un movimiento muy grande, no es un movimiento que realmente esté tapando muchos marcadores. Ahí pues será situación de la iluminación en ese laboratorio en específico donde pues tuvimos que adaptarlo para que quedara mejor la captura, por ejemplo. Pero si ustedes están capturando y están viendo eso, muchos brillitos, o sea, como que se prenden, se apagan los marcadores, significa que lo ideal es parar, bueno, no parar, o sea, en este caso pues yo estaba haciendo la prueba piloto, ¿no? Entonces estaba averiguando que todo estuviera adecuadamente. Pero bueno, esa es una de las cosas que dices, tengo que arreglar esto. Mis ejercicios en general involucraban a que se flexionara y se extendiera la columna al rango de movimiento de la persona, porque pues yo iba a ver cómo se estaba moviendo cada uno de los marcadores. Y ese ejercicio también me gusta bastante porque si se alcanza a ver cómo, pues, cuando la persona sube su espalda, se separan así los marcadores bastante, eso es en flexión, y luego cuando baja la espalda, como en la posición de gatito, pues los marcadores se empiezan a juntar entre ellos. Eh, eh, También se me olvidó ponérselos, pero también puedes tener marcadores de diferentes tamaños. Idealmente, si van a estar muy juntos entre sí, tienes que utilizar marcadores pequeños para que el sistema pueda identificar la diferencia entre uno y otro. Yo, en este caso en específico, utilicé marcadores de 9 milímetros de diámetro, pero el estándar o lo que digamos que
para empezar, se utiliza entre 1.2 milímetros o 1.5 milímetros de diámetro. Hay mucho más chiquitos, desde 1 milímetro, y hay más grandes. Creo que el más grande que he visto es de 2.5 milímetros, algo así, pero sé que pues, creo que puedes conseguir más grande. Les digo, el estándar es como 1.2, 1.5. Es como lo que se llega a utilizar. Y si le puedes dar clic a la siguiente, que ya es la última diapositiva. Muchas gracias por venir. Muchas gracias de nuevo, Vicon, por pues, invitarme hoy. Y si tienen dudas, es el momento. También les dejo mi correo por si quieren contactarme con dudas. eh, no sé, lo que sea. Yo, la verdad, me gusta mucho hacer capturas de movimiento y siempre me gusta involucrarme en cualquier cosa, sobre todo en investigaciones de deportes. Entonces, gracias.